Había soñado con ese día desde que era una niña. Caminar hacia el altar, la música envolviendo el ambiente, el hombre que amaba esperándome con una sonrisa. Pero lo que obtuve en su lugar fue una zona de guerra disfrazada de boda. Mi nombre es Lucía Mendoza, y lo que debía ser el día más feliz de mi vida se convirtió en el comienzo de mi verdadera libertad. Todo comenzó en Madrid, donde conocí a Carlos en la universidad. Éramos estudiantes de Derecho, ambos con sueños grandes y corazones llenos de esperanza. Él era encantador, inteligente, y tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Nos enamoramos rápidamente, como suele suceder cuando eres joven y crees que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Después de 3 años juntos, Carlos me propuso matrimonio durante un viaje a Valencia. Fue romántico, perfecto, como sacado de una película. Acepté sin dudar, ignorando la pequeña voz en mi interior que me recordaba que aún no había conocido a su familia. Es complicado, me decía cada vez que preguntaba por ellos. Debí haber prestado más atención a esa excusa. Finalmente, 2 meses después de nuestro compromiso, conocí a doña Mercedes, la madre de Carlos. Era una mujer imponente, con el cabello teñido de un negro azabache, que contrastaba con su piel pálida y arrugada por los años. Desde el primer momento, sentí su mirada evaluándome como si fuera mercancía en un mercado. «Así que tú eres la chica que ha atrapado a mi Carlos», dijo mientras sostenía su copa de jerez. No era una pregunta, era una acusación. Esa noche, en su lujosa casa en el barrio Salamanca, entendí que para ella yo no era más que una intrusa, alguien que amenazaba con arrebatarle a su hijo. Durante los meses siguientes, intenté ganarme su aprobación. Cocinaba platos tradicionales siguiendo recetas de mi abuela. La escuchaba hablar durante horas sobre sus viajes y sus amistades con personas importantes. Incluso cambiaba mi forma de vestir cuando sabía que la vería. Nada funcionaba. Cada esfuerzo era recibido con una sonrisa tensa y un comentario mordaz disfrazado de consejo. «Cariño, ¿no crees que ese vestido es un poco ordinario para una cena en la terraza del casino? ¿O tu familia nunca te enseñó que el postre se come con la cucharilla pequeña?» Pequeñas agujas que iban pinchando mi autoestima día tras día. Carlos siempre se mantenía al margen. «Es su forma de ser», me decía. «Ya se acostumbrará a ti». Pero yo veía algo más en sus ojos cuando su madre comenzaba sus ataques. Miedo. Un miedo profundo que lo paralizaba y lo convertía en cómplice silencioso. A pesar de todo, seguimos adelante con los planes de boda. Reservamos la iglesia de San Jerónimo el Real. Contratamos al mejor catering de Madrid y encontré el vestido perfecto en una pequeña boutique cerca de la Gran Vía. Todo parecía encaminarse, aunque la tensión crecía con cada reunión familiar. Una semana antes de la boda, durante la cena de ensayo, doña Mercedes dejó caer su primera bomba. «Carlos me ha comentado que piensan comprar un apartamento cerca de Retiro. Qué pena que con tu sueldo de abogada junior apenas puedan permitirse algo decente». Carlos permaneció en silencio, estudiando su plato como si contuviera los secretos del universo. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba. Mi madre me ayudó a vestirme, sus manos temblorosas abrochando cada pequeño botón del vestido. «Estás preciosa, mi niña», dijo con lágrimas en los ojos. Mi padre esperaba fuera, orgulloso y nervioso a partes iguales. La ceremonia transcurrió sin incidentes, aunque noté la mirada de doña Mercedes clavada en mi espalda durante todo el tiempo. Su vestido azul marino, demasiado elaborado, casi parecía diseñado para competir con el mío. Cuando el sacerdote pronunció las palabras «Si alguien conoce algún impedimento para este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre», juro que contuve la respiración. Fue en la recepción, en los jardines del palacio de Fernán Núñez, donde todo explotó. El ambiente era mágico. Luces suaves colgando de los árboles, mesas decoradas con rosas blancas y velas, música clásica flotando en el aire cálido de junio. Parecía sacado de un sueño. Después del primer baile y los brindis iniciales, doña Mercedes se levantó sin ser invitada. Golpeó su copa con una cucharilla, reclamando la atención de todos los invitados. Su sonrisa no llegaba a sus ojos cuando comenzó a hablar. «Quiero proponer un brindis por los novios», dijo con voz melosa.
Los invitados levantaron sus copas, ajenos a lo que estaba por venir, por mi querido hijo, que siempre ha sido mi orgullo, y por su elección. La pausa fue deliberada, cargada de veneno, aunque debo confesar que siempre imaginé a Carlos con alguien más. A su altura, un murmullo recorrió las mesas. Vi a mi madre tensarse y a mi padre comenzar a levantarse, pero les indiqué con un gesto que se mantuvieran en sus lugares. Esto era entre ella y yo. Después de todo, continuó con una sonrisa cada vez más torcida. Una familia como la nuestra tiene ciertas expectativas. ¿No es así, Carlos? Mi ahora esposo se limitó a asentir débilmente, sin mirarme a los ojos. Fue ese pequeño gesto, esa traición silenciosa, lo que me hizo entender que esto era solo el comienzo. Entonces, doña Mercedes dio el golpe final. Clavó sus ojos en mí y, abandonando toda pretensión, gritó: «Zorra aprovechada, si quieres casarte con mi hijo, pagarás 100.000 euros. De lo contrario, lárgate ahora mismo». El silencio que siguió fue absoluto. Las conversaciones cesaron. La música pareció detenerse. Incluso el viento pareció contener la respiración. Sentí docenas de ojos posarse sobre mí, esperando mi reacción. Mis dedos temblaban alrededor de mi copa, pero mi voz salió firme cuando respondí: «Me casaré con él sin pagar un céntimo, doña Mercedes. El amor no tiene precio». Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria para siempre. Con un chillido dramático, lanzó su champán directamente a mi cara. El líquido frío me golpeó como hielo, empapando mi vestido y mi maquillaje cuidadosamente aplicado, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vino después. Mientras parpadeaba para quitar el champán de mis ojos, busqué la mirada de Carlos, esperando indignación, apoyo, cualquier señal de que estaba de mi lado. En cambio, encontré algo que destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Estaba riendo. Mientras limpiaba el champán de mis ojos, me volví hacia él, mi esposo de apenas unas horas, el hombre en quien se suponía que debía confiar más que en nadie. Esperaba ver indignación, o al menos preocupación, pero en su lugar, Carlos reía. No era una risa nerviosa o cortés, era una carcajada completa y sincera, como si mi humillación fuera un espectáculo cómico organizado para su entretenimiento. En ese instante, todo cambió. Los meses que había pasado defendiéndolo ante mis amigas, convenciéndome a mí misma de que su silencio frente a su madre no era debilidad sino respeto, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Lo vi por lo que realmente era, no solo un espectador, sino un participante activo en mi degradación. Mis mejillas ardían, no por el champán, sino por la revelación de que había ignorado cada señal de advertencia que el amor había intentado susurrarme al oído. Recordé todas las veces que Carlos me había dejado sola para enfrentar los comentarios venenosos de su madre, las ocasiones en que había minimizado mis sentimientos, diciéndome que era demasiado sensible o que exageraba, las miradas cómplices entre madre e hijo que había pretendido no ver. «¿De qué te ríes?», le pregunté con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Su risa se apagó gradualmente, reemplazada por una sonrisa condescendiente. «Vamos, Lucía, no seas tan dramática. Mi madre solo está bromeando». «¿Bromeando? ¿Te parece que esto es una broma?». Mi voz se mantenía baja, pero cada palabra salía cargada de una fuerza que nacía desde lo más profundo de mi ser. Doña Mercedes intervino, todavía de pie, mirándome con desdén. «Niña, ¿qué esperabas? ¿Que te recibiéramos con los brazos abiertos? Una camarera de Vallecas casándose con un montero. Es ridículo». Sentí como la sangre me hervía. Nunca había sido camarera de Vallecas. Era abogada, igual que Carlos. Pero la verdad nunca le había importado a esa mujer. En su mente, yo siempre sería inferior, sin importar mis logros. «Carlos», dije girándome hacia él, «¿vas a permitir que tu madre me hable así en nuestro día de boda?». Él miró a su madre, luego a mí y después al suelo. Su silencio fue su respuesta, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. «Mira, cariño», dijo finalmente, acercándose y bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. «Mi madre solo está preocupada. Tú sabes cómo son estas cosas. La familia, el apellido. Es natural que quiera proteger lo que es nuestro.
¿Nuestro? ¿O suyo? Pregunté. Es lo mismo, respondió con una simplicidad que me dejó helada. Fue entonces cuando lo entendí. No había un nosotros. Nunca lo hubo. Siempre habían sido él y su madre contra el mundo, y yo solo era un accesorio en su vida, una mascota que podían mantener mientras fuera obediente y no causara problemas. Mi amiga Elena se acercó, preocupada. «Lucía, ¿estás bien? ¿Quieres que nos vayamos?» Elena, mi amiga desde la facultad, la que me había advertido sobre Carlos desde el principio. «Tiene algo en los ojos», me había dicho una vez, algo frío cuando cree que nadie lo está mirando. No le había hecho caso. Había estado tan enamorada, tan ciega. Doña Mercedes la miró de arriba a abajo. «¿Y esta quién es? ¿Otra de tus amiguitas de clase baja?» Elena se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera responder, levanté mi mano. Este era mi momento, mi batalla, y ya sabía cómo iba a terminar. «No, Elena, no nos vamos», dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Yo me quedo. Esta es mi boda, después de todo». Me giré hacia Carlos, que parecía aliviado al pensar que había decidido ceder y seguir con la farsa. «Pobre iluso. Carlos Montero», dije, usando su nombre completo como solía hacer su madre cuando estaba enfadada con él. Vi cómo se encogía ligeramente. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?» «¿Qué?», preguntó, claramente incómodo con la atención que estábamos recibiendo. «Que realmente te amaba, con todo mi corazón. Habría hecho cualquier cosa por ti». Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse rápido. «Incluso soportar a tu madre». Hubo algunas risas nerviosas entre los invitados. Doña Mercedes resopló indignada. «Pero hay algo que no puedo soportar», continué, «y es darme cuenta de que el hombre con el que me he casado no tiene columna vertebral». Carlos palideció. «Lucía, por favor, estás haciendo una escena». «No, Carlos, tú y tu madre están haciendo una escena. Yo solo estoy poniendo fin a una obra que nunca debió comenzar». Me quité el anillo de bodas, que apenas había llevado unas horas, y lo coloqué sobre la mesa. El pequeño cling, que hizo al tocar la superficie, resonó en mi mente como un disparo. «Estás despedido», dije, mirándolo directamente a los ojos. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por confusión y miedo. «¿Qué quieres decir?», balbuceó. «Exactamente lo que he dicho. Estás despedido como mi esposo, como mi prometido, como mi novio, y como cualquier cosa que hayas sido en mi vida. Se acabó». El comedor entero quedó en silencio. Podía sentir la tensión, casi tocarla. Era como si el aire se hubiera solidificado, atrapándonos a todos en ese momento que parecía extenderse hasta el infinito. «No puedes hacer eso», intervino doña Mercedes, su voz más aguda de lo normal. «Ya estáis casados. Hay papeles firmados». Me volví hacia ella con una sonrisa que no contenía ni un ápice de calidez. Papeles que se pueden anular. Un matrimonio que ha durado menos que este maquillaje arruinado. Señalé mi rostro, ahora manchado por el champán, y algunas lágrimas que se habían escapado sin permiso. «Considérelo un regalo, doña Mercedes. Le devuelvo a su preciado hijo, intacto y tan dependiente de usted como siempre». Carlos parecía estar en shock. «Lucía, vamos a calmarnos todos. Podemos hablar de esto en privado». «No hay nada que hablar, Carlos. Ya lo has dicho todo con tu silencio y con tu risa». Me giré para mirar a los invitados. Un mar de rostros sorprendidos, y algunos, debo admitirlo, ligeramente divertidos. Reconocí a mis compañeros de trabajo, a mis primos que habían venido desde Sevilla, a los pocos amigos de Carlos, que parecían tan incómodos como si les hubieran servido comida en mal estado. «Lamento que hayan venido hasta aquí para nada», dije, dirigiéndome a todos. «El banquete está pagado, así que por favor, quédense y disfruten. Considérenlo una celebración de mi libertad en lugar de mi matrimonio». Mi madre se levantó y se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de un orgullo que no había visto en mucho tiempo. «Hija mía», susurró, abrazándome con fuerza. «Estoy bien, mamá», le aseguré, y lo más sorprendente era que realmente lo estaba. Sentía una ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. «¿Estás segura de esto?», preguntó mi padre,
uniéndose a nosotras. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. Mientras tanto, Carlos seguía paralizado, su rostro una mezcla de incredulidad y pánico. Doña Mercedes, por otro lado, había pasado del shock a la furia. Su rostro se había vuelto de un rojo intenso que hacía juego con el lápiz labial que se había corrido ligeramente. «Esto es inadmisible», gritó. «Una vergüenza. ¿Cómo te atreves a humillar así a mi familia?» Solté una risa que sorprendió incluso a mí misma. ¿Yo? ¿Humillar a su familia? Doña Mercedes, usted ha hecho todo el trabajo. Yo solo le estoy dando el final que se merece a esta farsa. Me volví hacia Carlos una última vez. Parte de mí, una parte pequeña y tonta, todavía esperaba que reaccionara, que mostrara algo de dignidad, que se enfrentara a su madre por una vez en su vida. Pero solo vi a un niño asustado en el cuerpo de un hombre, incapaz de cortar el cordón umbilical que lo ataba a esa mujer amargada. «Adiós, Carlos», dije con suavidad. «Espero que algún día encuentres tu voz». Y con eso, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Elena me siguió de inmediato, junto con mi prima Sofía y un par de amigas más. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mi espalda, pero ya no me importaba. Cada paso que daba me alejaba de una vida de sumisión y me acercaba a una de libertad. Detrás de mí, escuché el estruendo de una silla cayendo y luego la voz de Carlos, por fin encontrando algo de volumen. «Lucía, espera». No me detuve. No miré atrás. Algunas historias no merecen un segundo capítulo. El silencio después de mis palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Los invitados, todavía aturdidos, se apartaron como olas mientras yo pasaba entre ellos. Mi vestido, ahora pegado a mi piel por el champán, estaba arruinado, pero yo caminaba con la cabeza alta. Nadie me detuvo, ni siquiera él, especialmente él. Afuera, el aire nocturno de Madrid se sentía como libertad. Mi corazón latía con fuerza, no con arrepentimiento, sino con claridad. No lloré, no grité, simplemente caminé hasta la acera, descalza, con los tacones en la mano, y pedí un taxi. Mientras esperaba, vi mi reflejo en una ventana. Una mujer empapada de champán, pero erguida con orgullo. Por primera vez en meses, me reconocí a mí misma. «¿A dónde, señorita?», preguntó el taxista cuando finalmente llegó, mirándome con curiosidad apenas disimulada. No todos los días recoge a una novia empapada y descalza. «Al Hotel Catalonia Gran Vía, por favor», respondí con una calma que me sorprendió. Durante el trayecto, Madrid brillaba con sus luces nocturnas, indiferente a mi pequeño drama personal. Pasamos junto a parejas que paseaban de la mano, grupos de amigos que reían frente a bares de tapas, turistas que fotografiaban la Puerta del Sol iluminada. La vida seguía, y de alguna manera, eso me resultaba reconfortante. El taxista, un hombre mayor con ojos amables, me miraba ocasionalmente por el retrovisor. Finalmente, sin poder contener su curiosidad, preguntó: «¿Mala noche?». Solté una pequeña risa. «La peor y la mejor», respondí. Él asintió, como si entendiera perfectamente esa contradicción. «A veces las peores noches son el comienzo de los mejores días», dijo con una sabiduría que solo puede venir de haber vivido lo suficiente. Cuando llegamos al hotel, intenté pagarle, pero él negó con la cabeza. «Invita a la casa. Parece que ya has pagado suficiente hoy». Le agradecí con una sonrisa sincera y entré al hotel. El recepcionista, un joven con traje impecable, abrió mucho los ojos al verme, pero mantuvo su profesionalismo. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?». «Necesito una habitación para esta noche», dije, sacando mi tarjeta de crédito. La ironía no se me escapaba. Esta tarjeta debería estar pagando mi luna de miel en las Maldivas la semana siguiente, no una habitación de hotel improvisada. Por supuesto, a nombre de Lucía Mendoza, respondí, usando mi apellido de soltera con un placer renovado. Solo Lucía Mendoza. Una vez en la habitación, me quité el vestido arruinado, dejándolo caer al suelo como un símbolo de todo lo que estaba dejando atrás. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente lavara el champán, el maquillaje corrido y, metafóricamente, los últimos 3 años de mi vida. Mientras el agua corría por mi piel, los pensamientos también fluían libremente. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿En qué momento había permitido que mi amor por Carlos eclipsara todas las señales de advertencia? ¿Cuándo había empezado a volverme pequeña para que él y su madre se sintieran grandes? Recordé nuestra primera cita en aquella cafetería cerca de la facultad, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus planes para el futuro. Recordé nuestro primer viaje juntos a Barcelona, caminando por las Ramblas de la mano, sintiéndonos invencibles. Y recordé la primera vez que mencionó a su madre, aquel ligero temblor en su voz que entonces interpreté como respeto y ahora reconocía como miedo. Salí de la ducha, me envolví en el albornoz del hotel y me senté junto a la ventana, mirando el Madrid nocturno. La ciudad vibraba con vida, ajena a mi pequeña tragedia personal. Me sentí extrañamente en paz. Mi teléfono, que había dejado en modo silencioso, mostraba docenas de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de mis padres y amigas, preocupados. Algunos eran de Carlos, sus palabras cada vez más desesperadas. Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. Mi madre no quiso decir eso. Te amo. Esa última frase, que antes habría hecho que mi corazón diera un vuelco, ahora me parecía vacía, porque el amor, el verdadero amor, no era lo que Carlos sentía por mí. El amor no te pide que te hagas pequeña, que te sometas, que aceptes el abuso como parte del trato. Llamé a mis padres primero, asegurándoles que estaba bien, que necesitaba espacio y que los vería mañana. Mi madre lloró un poco, pero también escuché orgullo en su voz cuando dijo: «Siempre fuiste la más fuerte de nosotros, mi niña». Luego llamé a Elena, que ya estaba en camino al hotel con una muda de ropa y, según sus palabras, suficiente helado y vino para ahogar las penas de un continente entero. Cuando llegó, me abrazó sin decir palabra. No hacía falta. Nos sentamos en la cama, comiendo helado directamente del envase y bebiendo vino en los vasos de plástico del baño. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Siempre supe que eras valiente, pero hoy has sido jodidamente épica». Reí, sintiendo el vino hacer efecto. No me sentí valiente. Me sentí necesaria, como si no hubiera otra opción. «Eso es exactamente lo que es la valentía», respondió. «Hacer lo necesario aunque te asuste». Nos quedamos en silencio un momento. El único sonido era el suave murmullo del tráfico que llegaba desde la calle. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. «No tengo ni idea», admití. «Supongo que anular el matrimonio será el primer paso. Luego, no sé, tal vez tome esas vacaciones a las Maldivas yo sola. ¿Sabes qué? Deberías hacerlo, te lo mereces». La idea empezó a tomar forma en mi mente. ¿Por qué no? Ya estaba todo pagado. El billete era a mi nombre. La reserva del hotel también. Carlos había insistido en eso, para mantener la sorpresa de la luna de miel. Ahora me preguntaba si no había sido más bien porque planeaba cambiar de opinión en el último momento, quizás incluyendo a su madre en el viaje. «Creo que lo haré», dije, sintiendo una emoción burbujeante que no era solo por el vino. «Me iré a las Maldivas. Sola. Esa es mi chica», sonrió Elena, chocando su vaso de plástico contra el mío. Esa noche dormí sorprendentemente bien, sin sueños, sin pesadillas, solo un descanso profundo y reparador. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de mi padre. «Cuando estés lista, vamos a buscarte. Te queremos». Me vestí con la ropa que Elena me había traído. Unos jeans, una camiseta sencilla y unas zapatillas cómodas. Ropa normal, de una mujer normal, que estaba a punto de comenzar una vida extraordinariamente nueva. Mientras recogía mis pocas pertenencias, encontré el velo que había quedado olvidado en un rincón de la habitación. Lo sostuve en mis manos, sintiendo la delicada tela entre mis dedos. Este pequeño trozo de tul había sido testigo de mi mayor humillación y de mi mayor liberación. Por un momento pensé en tirarlo, pero en cambio, lo guardé cuidadosamente en mi bolso, no como un recuerdo romántico, sino como un recordatorio de mi propia fuerza. Cuando salí del hotel, mis padres me esperaban en el coche. Mi madre salió corriendo y me abrazó con fuerza, como si temiera que me fuera a desvanecer. Mi padre, más contenido pero igualmente emocionado, esperó su turno para envolverme en sus brazos. «Estoy orgulloso de ti, pequeña», susurró en mi oído. «Siempre lo he estado, pero nunca tanto como ahora». En ese momento, sentí que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaban.
No eran lágrimas de tristeza por lo que había perdido, sino de gratitud por lo que había encontrado, mi propia voz. De camino a casa, pasamos cerca del palacio de Fernán Núñez, donde unas pocas horas antes debería haber estado celebrando mi recepción de boda. Vi a los trabajadores desmantelando las mesas, recogiendo las flores que ahora parecían marchitas bajo la luz del día. ¿Quieres que tomemos otro camino?, preguntó mi padre, notando mi mirada. No, respondí con firmeza. Este está bien, porque ya no necesitaba evitar los recuerdos. Ya no tenía miedo de enfrentarme a ellos. Cada mesa que desmontaban, cada decoración que retiraban, era un paso más hacia mi nueva vida. Esa tarde, mientras estaba sentada en el sofá de la casa de mis padres, sonó el timbre. Era el abogado de la familia, don Javier, un hombre que me había visto crecer y que ahora me miraba con una mezcla de preocupación y respeto. «He oído lo que pasó», dijo sin preámbulos. «Estoy aquí para ayudarte con la anulación». Le sonreí agradecida. «Gracias, don Javier, pero creo que puedo encargarme yo misma. Después de todo, soy abogada». Él asintió, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro arrugado. «Lo sé, y una excelente además. Pero incluso los mejores abogados necesitan ayuda cuando se trata de asuntos personales». Tenía razón, por supuesto. Acepté su ayuda, y juntos comenzamos a preparar los documentos necesarios para anular un matrimonio que había durado menos que el champán en mi vestido. Esa noche, mientras estaba acostada en mi antigua habitación, mirando las estrellas fluorescentes que habían decorado mi techo desde la infancia, recibí un mensaje de un número desconocido. Era la asistente de Carlos en el bufete donde ambos trabajábamos. «Lucía, siento molestarte. Carlos no ha venido a trabajar hoy. El jefe está furioso y pregunta si sabes algo. También quiere saber si tú volverás mañana». Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, una parte mezquina de mí se alegraba de que Carlos estuviera enfrentando consecuencias. Por otro, me preocupaba cómo esto afectaría mi propia posición en el bufete. Después de pensarlo un momento, respondí: «Estaré allí mañana a primera hora. En cuanto a Carlos, no tengo idea de dónde está. Ya no es mi responsabilidad». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo sentía así. Carlos ya no era mi responsabilidad. Sus problemas, sus inseguridades, su incapacidad para enfrentarse a su madre, todo eso ya no me concernía. Esa noche no soñé con bodas arruinadas ni con champán en mi cara. Soñé con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una mujer que caminaba sola pero no solitaria, libre pero no perdida, herida pero no rota. Y cuando desperté, supe que esa mujer era yo. A la mañana siguiente, cancelé oficialmente la boda. El lugar, los proveedores, todo. Fue una llamada tras otra, explicando vagamente que hubo un problema irresoluble y que la celebración ya no tendría lugar. La mayoría de los empleados sonaban comprensivos, como si no fuera la primera vez que una boda se cancelaba a última hora. Probablemente no lo era. La parte más difícil fue lidiar con el dinero. Carlos y yo habíamos pagado todo a medias, excepto el vestido y algunos detalles que habían corrido por cuenta de mis padres. Decidí no pelear por la devolución de los depósitos. El dinero no valía el estrés de tener que coordinarme con él, o peor aún, con doña Mercedes. Después de terminar con las cancelaciones, publiqué un breve mensaje en mis redes sociales. A veces, el mejor día de tu vida es aquel en el que te alejas. No mencioné a Carlos, ni la boda, ni el incidente. No hacía falta. Quienes estuvieron allí ya lo sabían, y para el resto, podía ser cualquier reflexión filosófica de domingo por la mañana. No esperaba la avalancha de respuestas que recibí. Empezó con mensajes privados de algunas invitadas que habían presenciado mi humillación. Mensajes de apoyo, de admiración incluso. «Fuiste tan valiente», escribió una prima lejana. «Ojalá yo hubiera tenido tu coraje cuando me pasó algo similar», confesó una antigua compañera de la universidad. Pero lo que realmente me sorprendió fueron los mensajes de mujeres que ni siquiera conocía, amigas de amigas, conocidas de conocidas, que de alguna manera se habían enterado de lo sucedido y querían compartir sus propias historias. Historias de relaciones tóxicas, de suegras manipuladoras, de parejas que nunca defendieron lo que era importante. Al principio no supe cómo responder.
Me sentía abrumada, casi invasora de intimidades ajenas. Pero luego entendí que estas mujeres no buscaban consejos ni soluciones. Buscaban ser escuchadas, reconocidas en su dolor. Y por alguna razón, mi pequeño acto de rebeldía les había dado permiso para hablar. Una semana después de la boda fallida, volví al bufete. Había estado posponiendo ese momento, trabajando remotamente con la excusa de preparar los documentos para la anulación, pero no podía esconderme para siempre. Cuando entré al elegante edificio en Paseo de la Castellana donde trabajaba, sentí todas las miradas sobre mí. La noticia se había esparcido como pólvora, especialmente porque Carlos aún no había regresado a trabajar. Lucía, me llamó Ramón, uno de los socios, desde la puerta de su despacho. ¿Puedes venir un momento? Me preparé para lo peor. ¿Me despedirían por el escándalo? ¿Me pedirían que tomara una excedencia hasta que todo se calmara? Siéntate, por favor, dijo Ramón, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y una reputación de ser estricto pero justo. He oído lo que pasó en tu boda. Señor, le aseguro que esto no afectará mi trabajo. Comencé, pero él me interrumpió con un gesto. No estoy preocupado por tu trabajo, Lucía. Siempre has sido ejemplar. Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. Estoy preocupado por ti. Y francamente, también por la reputación del bufete. Mi corazón se hundió. Ahí estaba, el despido elegante. La madre de Carlos es una cliente importante, continuó, y ha estado, digamos, haciendo circular su versión de los hechos. Entiendo, dije, manteniendo mi voz tan profesional como pude. Si cree que es mejor que busque otro empleo... ¿Qué? No. Ramón se inclinó hacia adelante. Lo que quiero decirte es que tengas cuidado. Doña Mercedes tiene influencia, y parece decidida a usarla contra ti. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Por otro lado, continuó, Carlos ha presentado su renuncia esta mañana, por email. Ni siquiera tuvo la decencia de venir en persona. Eso me sorprendió. Carlos amaba su trabajo, o al menos, eso creía. El caso Martínez que él llevaba es tuyo ahora. Si lo quieres, claro. El caso Martínez. Un caso de alto perfil sobre derechos laborales que Carlos había estado presumiendo durante meses. ¿Y ahora me lo ofrecían a mí? Por supuesto que lo quiero, respondí sin dudarlo. Bien. Ramón sonrió por primera vez. Sabía que dirías eso. Los documentos están en tu escritorio. La primera audiencia es la próxima semana. Salí de su oficina con una mezcla de emociones. Miedo por las amenazas veladas de doña Mercedes, confusión por la repentina renuncia de Carlos y una creciente excitación por la oportunidad profesional que acababa de recibir. Esa noche, sentada en mi nuevo apartamento, había alquilado uno pequeño pero luminoso cerca de Argüelles, negándome a volver al que iba a compartir con Carlos. Decidí hacer algo con todas esas historias que mujeres habían compartido conmigo. Abrí mi laptop y comencé a escribir. No pretendía ser un manifiesto ni un análisis sociológico. Solo quería honrar esas confesiones, esas heridas abiertas, esos momentos de valor. Escribí durante horas, hasta que mis dedos dolían y mis ojos ardían. Cuando terminé, tenía un artículo de 5 páginas titulado El precio del silencio, cuando amar significa desaparecer. Lo releí una vez, hice algunas correcciones, y antes de poder arrepentirme, lo envié a un blog feminista que seguía desde hacía años. No esperaba realmente que lo publicaran. Era solo una forma de cerrar ese capítulo, de convertir todo ese dolor en algo tangible, algo que pudiera dejar atrás. 3 días después, recibí un email de la editora del blog. No solo querían publicar mi artículo, sino que me ofrecían una columna regular. Tu voz es exactamente lo que necesitamos, decía el email. Directa, honesta, sin artificios. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Yo? ¿Escribiendo regularmente? Ni siquiera me consideraba escritora. Era abogada, por el amor de Dios. Pero luego pensé en todas esas mujeres que me habían escrito, que habían confiado en mí con sus historias. Quizás esto era una forma de devolverles algo. Acepté la oferta, con la condición de poder escribir bajo un seudónimo, no por miedo a doña Mercedes, aunque eso también influía, sino porque quería separar mi vida profesional como abogada de esta nueva faceta. Así nació La novia rebelde, mi alter ego literario.
Cada semana escribía sobre relaciones tóxicas, sobre la presión social, sobre la libertad de elegir. Y cada semana recibía docenas de mensajes de mujeres que se veían reflejadas en mis palabras. El caso Martínez resultó ser tan importante como esperaba. Representaba a un grupo de trabajadores de una multinacional que habían sido despedidos injustamente tras intentar formar un sindicato. Era un caso complejo, con ramificaciones que llegaban hasta Bruselas. Trabajé día y noche, sumergida en documentos, preparando argumentos, entrevistando testigos. El día de la primera audiencia, me presenté en el juzgado con una confianza que nunca antes había sentido. Ya no era la Lucía que se hacía pequeña para no molestar. Era una abogada competente, una mujer que había encontrado su voz. La audiencia fue un éxito. El juez falló a nuestro favor en los puntos preliminares, estableciendo un precedente favorable para el resto del caso. Cuando salí del tribunal, varios periodistas me esperaban. «¿Cómo se siente al haber ganado esta primera batalla?», preguntó uno. «Es solo el comienzo», respondí. «Estos trabajadores merecen justicia y vamos a asegurarnos de que la reciban». Mi foto apareció en varios periódicos al día siguiente. No era exactamente famosa, pero dentro del mundo legal, mi nombre empezaba a sonar. Fue entonces cuando recibí la primera amenaza. Un sobre anónimo en mi escritorio, con un recorte de mi foto del periódico y una simple frase escrita en letras recortadas. «Cuidado con lo que deseas». Sabía perfectamente de quién venía. Solo había una persona capaz de tal dramatismo infantil. Pero en lugar de asustarme, la amenaza me dio fuerzas. Si doña Mercedes seguía intentando intimidarme, significaba que me consideraba una amenaza. Y eso, de alguna manera retorcida, era un cumplido. A los 6 meses de mi boda fallida, mi vida había cambiado completamente. Mi columna como «La novia rebelde» tenía miles de seguidoras. El caso Martínez avanzaba favorablemente. Había sido invitada a dar charlas en varias universidades sobre derechos laborales. Incluso había empezado a salir de nuevo, no buscando una relación seria, sino simplemente disfrutando de conocer gente nueva sin la sombra de Carlos o su madre cerniéndose sobre mí. Fue después de una de esas charlas universitarias cuando una joven estudiante se me acercó. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Disculpe, señora Mendoza», dijo con voz temblorosa. «He leído todos sus artículos como La novia rebelde». Me quedé helada. Se suponía que ese era mi secreto. «No se preocupe», añadió rápidamente notando mi expresión. «No se lo diré a nadie. Es solo que...». Sus palabras me salvaron. Estaba en una relación, como la suya, y no sabía cómo salir. La miré, tan joven, tan vulnerable, y sentí una conexión inmediata. «¿Y ahora?», pregunté suavemente. «Ahora soy libre», sonrió a través de las lágrimas. «Gracias a usted». En ese momento entendí que mi dolor no había sido en vano. Se había transformado en algo más grande que yo misma. Se había convertido en poder, en luz, en esperanza para otras. Y eso, más que cualquier caso ganado o columna publicada, era mi verdadero triunfo. Meses después, me enteré por amigos en común que la vida de Carlos se había desmoronado. Su reputación profesional estaba por los suelos después de abandonar abruptamente el bufete. Sus amigos, aquellos que siempre habían sido más amigos de su apellido que de él mismo, comenzaron a evitarlo. Y su madre, aquella mujer tan orgullosa y controladora, se había convertido en una paria incluso entre su círculo social. No sentí alegría por su caída. Simplemente experimenté liberación. Como si el último nudo que me ataba a esa vida anterior finalmente se hubiera desatado. Una tarde de octubre, mientras disfrutaba de un café en una terraza de la Plaza Mayor, observando a los turistas y sintiendo el tibio sol de otoño en mi rostro, mi teléfono vibró. Un número que conocía demasiado bien. Carlos. Dudé antes de contestar. Habían pasado casi 8 meses desde la boda, y no habíamos intercambiado ni una palabra desde entonces. Toda la comunicación había sido a través de abogados, fría y estrictamente profesional. ¿Qué podría querer ahora? Finalmente, la curiosidad pudo más que la prudencia. «Sí», respondí, intentando que mi voz sonara neutra. «Lucía». Su voz sonaba diferente, más delgada, de alguna manera. «Necesito verte». «No creo que sea buena idea, Carlos». Removí el café con la cucharilla,
observando cómo se formaba un pequeño remolino. Todo está resuelto legalmente. No hay nada más que hablar. Por favor. Había una desesperación en su tono que nunca antes había escuchado. Solo una vez. Te lo prometo. Suspiré profundamente. No le debía nada, me recordé. Ni siquiera esta conversación. Pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba al Carlos de los primeros días, el que me hacía reír hasta que me dolía el estómago, quería darle esta última oportunidad. 1 hora. Cedí finalmente. Mañana a las 5, en el retiro, junto al estanque. Gracias, dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. Estaré allí. Al día siguiente llegué 10 minutos tarde a propósito. Una pequeña rebeldía, un recordatorio para ambos de que ya no vivía según sus expectativas. Lo encontré sentado en un banco, mirando a los turistas que remaban torpemente en las barcas del estanque. No me había preparado para lo que vi. Carlos, siempre tan impecable, tan cuidadosamente arreglado, parecía haber envejecido años en meses. Había perdido peso. Su rostro mostraba una barba descuidada, y sus ojos, aquellos ojos que una vez me habían parecido tan magnéticos, ahora lucían apagados y hundidos. «Hola», dije, sentándome a su lado pero manteniendo una distancia prudente. «¿Has venido?», respondió, como si hasta el último momento hubiera dudado de ello. «Dijiste que era importante», asintió, mirándose las manos. Noté que ya no llevaba el reloj de lujo que su madre le había regalado cuando terminó la carrera. En su lugar, una marca pálida en su muñeca evidenciaba su ausencia. «He estado en terapia», comenzó, su voz apenas audible sobre el bullicio de los turistas y las risas de los niños. Desde lo que pasó, no dije nada, esperando que continuara. «El terapeuta dice que tengo dependencia emocional severa», soltó una risa amarga. «Aparentemente he estado buscando la aprobación de mi madre toda mi vida, a costa de todo lo demás, incluso de ti». «No me sorprende», respondí, sin crueldad pero con honestidad. «Siempre lo supe, Carlos. Solo esperaba que algún día te dieras cuenta tú también». Asintió lentamente. Me di cuenta demasiado tarde. Hizo una pausa, como reuniendo valor. «La noche de la boda, después de que te fueras, tuve una pelea terrible con mi madre. Por primera vez en mi vida», le grité. Le dije cosas que llevaba años guardándome. «¿Y cómo reaccionó?», pregunté, genuinamente curiosa. «¿Cómo esperarías?» Primero negación, luego furia. Me amenazó con desheredarme, con arruinar mi carrera. Dijo que sin ella, yo no era nadie. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo peor es que tenía razón. Sin ella, sin su influencia, sin su aprobación constante, me sentí perdido. Por eso renuncié al bufete. No podía enfrentarme a la gente, a las miradas, a los comentarios. Me sentía desnudo. Sentí una punzada de compasión, pero me obligué a mantener la guardia alta. Carlos siempre había sido hábil manipulando emociones, aunque no siempre fuera consciente de ello. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora estoy tratando de reconstruirme, de descubrir quién soy realmente, sin la sombra de mi madre». Levantó la mirada, y por primera vez desde que nos habíamos sentado, nuestros ojos se encontraron. He dejado de hablar con ella, completamente. El terapeuta dice que es necesario, al menos por ahora. Eso sí me sorprendió. Carlos sin su madre era como imaginar el mar sin sal. «Debe haber sido difícil», comenté. «Lo más difícil que he hecho nunca», sonrió débilmente, «pero también lo más liberador». Nos quedamos en silencio un momento, observando a una familia que intentaba convencer a su pequeño hijo de que los patos no iban a comérselo. «No he venido a pedirte que vuelvas conmigo», dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio. «Sé que eso es imposible, y probablemente lo mejor para ti». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?», pregunté directamente. «Porque necesitaba decirte que tenías razón, sobre todo, sobre mí, sobre mi madre, sobre nosotros». Su voz se quebró ligeramente. «Y porque necesitaba pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco». Lo miré, estudiando su rostro. El Carlos que había conocido nunca habría admitido estar equivocado, mucho menos habría pedido perdón. Ese Carlos habría encontrado la manera de darle la vuelta a la situación, de hacerme sentir que yo era la que debía disculparse.
Este hombre frente a mí parecía diferente. Roto, sí, pero también más auténtico de lo que nunca lo había visto. Te perdono, Carlos, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la sinceridad de mis palabras. No por ti, sino por mí, porque cargar con el rencor es agotador, y ya he gastado demasiada energía en nosotros. Él asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla sin afeitar. Gracias, susurró. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Me voy a Barcelona, respondió. Un amigo de la universidad tiene un pequeño bufete allí, nada glamuroso, casos pequeños, clientes normales, pero es un comienzo. Suena bien, dije, y lo decía en serio. Un nuevo comienzo. Se levantó, metiendo las manos en los bolsillos de una chaqueta que parecía demasiado grande para su cuerpo ahora más delgado. Debería irme. Mi tren sale en 2 horas. Me puse de pie también, manteniendo la distancia. Buena suerte, Carlos. Tú no la necesitas, sonrió débilmente. Siempre fuiste la fuerte de los dos. No supe qué responder a eso, así que simplemente asentí. Adiós, Lucía. Dio un paso hacia mí, como si considerara la posibilidad de un abrazo, pero luego pareció pensarlo mejor y simplemente inclinó la cabeza. Adiós, Carlos. Lo vi alejarse, su figura cada vez más pequeña entre la multitud del parque, hasta que finalmente desapareció. No sentí nostalgia, ni arrepentimiento, ni siquiera esa satisfacción vengativa que a veces había imaginado que sentiría al verlo derrotado. Solo sentí paz. Esa noche, escribí mi columna más personal hasta la fecha. Hablé sobre el perdón, no como un regalo que le damos a quien nos ha herido, sino como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, sobre cómo a veces las personas que nos han causado el mayor dolor también pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. Terminé con una reflexión sobre los nuevos comienzos, sobre cómo cada final contiene las semillas de algo nuevo. La respuesta fue abrumadora. Cientos de comentarios, emails, mensajes, mujeres y algunos hombres compartiendo sus propias historias de perdón, de liberación, de reconstrucción. Fue entonces cuando tomé una decisión que llevaba tiempo considerando. La próxima semana, revelé mi identidad como la novia rebelde. No fue una decisión impulsiva. Hablé primero con Ramón, mi jefe, explicándole la situación. Para mi sorpresa, no solo me apoyó, sino que me animó. Eres una excelente abogada, Lucía, dijo. Pero también tienes un don para conectar con la gente, para hacer que se sientan escuchados. No veo por qué no puedes ser ambas cosas. Con su bendición, y después de consultarlo con mi familia y amigos más cercanos, publiqué un artículo titulado La mujer detrás de la novia. Incluí una foto mía, sonriente, sin maquillaje, sin pretensiones, y conté mi historia completa, desde el principio. La repercusión fue inmediata. Entrevistas en radio, en televisión, invitaciones a congresos sobre derechos de las mujeres. De repente, me convertí en una especie de símbolo para muchas, una prueba viviente de que era posible reconstruirse después de una traición, de que la dignidad no tenía precio. Un mes después de revelar mi identidad, recibí una carta, un sobre elegante, con una caligrafía que reconocí al instante. Doña Mercedes. Por un momento consideré tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más que el recelo. Dentro había una nota breve, escrita en papel de calidad, con un aroma a perfume caro que me transportó instantáneamente a aquellas cenas incómodas en su casa. Señorita Mendoza, comenzaba, tan formal como siempre. He seguido su trayectoria reciente con interés. Debo admitir que me ha sorprendido su resiliencia y determinación. Quizás la juzgué incorrectamente. Mi hijo está mejor sin mí, como usted siempre supo, y yo estoy aprendiendo a vivir con eso. Le deseo éxito en sus emprendimientos. Con respeto, Mercedes Montero. Leí la carta 3 veces, buscando el veneno oculto, la amenaza velada, la manipulación sutil, pero no encontré nada. Parecía sincera, o al menos tan sincera como podía ser una mujer como ella. No respondí. No había necesidad. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, y no tenía intención de reabrirlo, ni siquiera para un intercambio cortés de correspondencia. En lugar de eso, seguí adelante.
El caso Martínez concluyó con una victoria histórica para los trabajadores. Mi columna se convirtió en un libro, que rápidamente se posicionó entre los más vendidos. Comencé a dar charlas en escuelas secundarias sobre relaciones saludables y autoestima. Y lo más importante, me mudé a un apartamento cerca del mar, en Valencia. Un lugar luminoso, con grandes ventanas y una terraza donde cada mañana bebía mi café mientras escuchaba el rumor de las olas. Adopté un perro, un mestizo adorable que había sido abandonado y que me recibía cada tarde como si fuera la persona más importante del mundo. Volví a pintar, una pasión que había abandonado durante mi relación con Carlos. Mi vida no era perfecta. Seguía teniendo días difíciles, momentos de duda, noches de insomnio, pero era mía. Cada decisión, cada éxito, cada fracaso, todo me pertenecía, y esa libertad, esa autonomía, valía más que cualquier anillo de bodas o apellido prestigioso. Una tarde, mientras paseaba por la playa con mi perro, me encontré con un grupo de mujeres jóvenes que celebraban una despedida de soltera. La novia, con su velo y su banda que proclamaba «Futura señora García», me sonrió al pasar. «¡Felicidades!», le dije sinceramente. «Gracias», respondió ella, radiante de felicidad. Luego entrecerró los ojos como reconociéndome. «Espera, ¿eres Lucía Mendoza, la novia rebelde?». Asentí, un poco sorprendida de ser reconocida en la playa, con el pelo revuelto por el viento y sin una gota de maquillaje. «Me encanta tu libro», exclamó. Lo leí justo después de que Javier me propusiera matrimonio. Me ayudó a tener una conversación muy necesaria con él sobre expectativas y límites. Me miró con una mezcla de admiración y gratitud. «Gracias por ser tan valiente». Le sonreí, conmovida por su sinceridad. «Tú también lo eres», le aseguré. «Solo recuerda, el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña». Ella asintió con seriedad, a pesar del ambiente festivo a su alrededor. Lo recordaré. Mientras retomaba mi paseo, pensé en lo extraño que era el destino, de no haber vivido aquella humillación pública, de no haber tenido el valor de decir «estás despedido» en el momento preciso. Nunca habría encontrado esta nueva versión de mí misma. Nunca habría tocado la vida de esa futura novia, ni la de miles de otras mujeres. A veces, nuestras peores experiencias contienen el germen de nuestra mayor fortaleza, y a veces, el final de un sueño es solo el principio de algo mucho más grande, una vida auténticamente nuestra. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué nunca me casé, sonrío. «Porque ya tuve la boda más importante de mi vida», respondo. «Aquella en la que me casé con mi libertad. Siempre los confunde, pero no necesito que entiendan. Aquel día, en mi boda arruinada, no perdí un marido. Me encontré a mí misma». Han pasado 5 años desde aquella noche en que salí del palacio de Fernán Núñez con el vestido empapado de champán y el corazón ardiendo de determinación. 5 años que parecen una vida entera, tan diferentes han sido de lo que alguna vez imaginé para mí. Mi libro, La novia que dijo no, va por su 8ª edición y ha sido traducido a 12 idiomas. Las cartas y mensajes siguen llegando, historias de mujeres y algunos hombres que encontraron el valor para romper con relaciones tóxicas, para establecer límites, para valorarse a sí mismos por encima de expectativas ajenas. El bufete me ofreció ser socia el año pasado. Acepté, convirtiéndome en la socia más joven en la historia de la firma. Mi especialidad sigue siendo el derecho laboral, pero he ampliado mi práctica para incluir casos de discriminación de género y acoso. Cada victoria en los tribunales se siente como un pequeño paso hacia un mundo más justo. Mi apartamento en Valencia se ha convertido en un verdadero hogar. Las paredes, antes desnudas, ahora están cubiertas de mis pinturas y de fotografías de mis viajes. Toby, mi perro, ya no es un cachorro asustado, sino un compañero leal que me recibe cada noche con entusiasmo incondicional. Mantengo una relación cordial con mis ex-suegros, aunque limitada a encuentros ocasionales. A veces recibo noticias de Carlos a través de amigos comunes. Se casó hace 2 años con una profesora de yoga en Barcelona. Tienen un bebé. Por lo que he oído, es un hombre diferente ahora, más seguro de sí mismo, más independiente. Me alegro por él, sinceramente. Todos merecemos la oportunidad de reinventarnos. Esta mañana,
Mientras preparaba mi ponencia para un congreso sobre empoderamiento femenino en Sevilla, me detuve a mirar el velo de novia que conservo enmarcado en mi estudio. Parece un extraño trofeo, quizás incluso un poco morboso, pero para mí representa el momento exacto en que dejé de ser un personaje secundario en mi propia historia. A veces, cuando doy charlas en universidades o centros comunitarios, me preguntan si tengo miedo de quedarme sola. Es una pregunta que revela más sobre quién la hace que sobre mí, como si la soledad fuera el peor destino posible para una mujer, peor incluso que una vida de compromiso y autodegradación. No estoy sola, respondo siempre. Estoy conmigo misma, y resulta que disfruto bastante de mi propia compañía. No es que haya renunciado al amor. He tenido relaciones en estos años, algunas más significativas que otras. Incluso hubo un hombre, Miguel, un arquitecto con ojos amables y manos fuertes, con quien compartí casi 2 años de mi vida. Nos separamos amistosamente cuando su trabajo lo llevó a Sudamérica. A veces nos escribimos, compartiendo novedades y buenos deseos. No todos los finales tienen que ser dolorosos. Lo que he aprendido es que el amor no debe ser una jaula ni un campo de batalla. El amor verdadero es expansivo, no te hace más pequeña, sino más grande. Y si alguien te pide que reduzcas tu luz para que la suya brille más, eso no es amor, es control disfrazado de afecto. Esta tarde, mientras terminaba de empacar para mi viaje a Sevilla, recibí una llamada inesperada. Era Elena, mi amiga, la que estuvo a mi lado aquella noche de la boda fallida. «Lucía», exclamó con evidente emoción. «No vas a creerlo». «¿Qué pasa?», pregunté, contagiada por su entusiasmo. «Netflix quiere adaptar tu libro, como una serie». Me quedé sin palabras por un momento. «¿Estás bromeando?». «Para nada. Me llamó una productora esta mañana. Quieren reunirse contigo cuando vuelvas de Sevilla. Dicen que tu historia tiene todos los elementos. Drama, empoderamiento, redención». Yo no busqué la redención, le recordé, aunque no pude evitar sonreír ante la idea. «Ya sabes cómo son estas cosas», respondió Elena con una risa. «Lo importante es que quieren contar tu historia. Nuestra historia, en realidad. Porque también aparezco yo, ¿verdad?». «Por supuesto», le aseguré. «Sin ti, probablemente habría vuelto llorando a los brazos de Carlos esa misma noche». «No lo habrías hecho», dijo con firmeza. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Después de colgar, me quedé pensando en sus palabras. ¿Era realmente fuerte aquella Lucía de hace 5 años? ¿O simplemente había llegado a un punto donde el dolor de quedarme era mayor que el miedo a irme? Quizás la verdadera fuerza no está en los grandes gestos dramáticos, como abandonar una boda en medio de una crisis, sino en las pequeñas decisiones diarias. Levantarse cada mañana y elegir respetarse a una misma, establecer límites claros, abrazar la incertidumbre del camino propio en lugar de la falsa seguridad del camino marcado por otros. A veces pienso en aquella Lucía que soñaba con una boda perfecta, con un marido que la protegiera, con una vida que siguiera el guión preestablecido. No la juzgo. Entiendo sus anhelos, sus miedos, su deseo de encajar, pero me alegra infinitamente haber evolucionado más allá de ella. Anoche tuve un sueño recurrente, uno que me ha visitado ocasionalmente en estos años. Estoy de nuevo en mi boda, con el vestido blanco y el ramo en las manos. Pero esta vez, cuando doña Mercedes lanza su champán hacia mí, el líquido se detiene en el aire, suspendido como en una fotografía, y yo simplemente lo rodeo, intacta, sonriente, y sigo caminando hacia una puerta que se abre a un paisaje luminoso que no puedo distinguir claramente, pero que me llena de una expectación gozosa. No soy psicóloga, pero no hace falta serlo para interpretar ese sueño. Es mi mente recordándome que las humillaciones, los obstáculos, los momentos de dolor, todos son temporales. Podemos quedarnos atrapados en ellos, permitiendo que definan nuestra historia, o podemos rodearlos y seguir adelante, hacia ese paisaje luminoso que es nuestra vida por descubrir. La semana pasada recibí una carta peculiar. Era de una mujer mayor de Zaragoza, quien me contaba que había dejado a su marido después de 42 años de matrimonio. Nunca es tarde para salvarse a una misma, escribió con una caligrafía temblorosa pero decidida. Gracias por mostrarme que aún tenía opciones. Esa carta me hizo llorar, no de tristeza, sino de un sentimiento complejo que mezcla gratitud, humildad
y la profunda conciencia de que nuestras historias personales, cuando las compartimos honestamente, pueden convertirse en faros para otros. Este fin de semana, en Sevilla, hablaré ante cientos de mujeres sobre mi experiencia. No pretendo tener todas las respuestas. No soy una gurú del empoderamiento, ni una experta en relaciones. Solo soy una mujer que un día decidió que su dignidad valía más que cualquier anillo de bodas, que su voz era demasiado importante para ser silenciada, que su vida era demasiado preciosa para vivirla a la sombra de otros. Les contaré sobre el champán en mi cara y la risa de Carlos. Les hablaré del miedo paralizante que sentía al verme sola, sin el futuro que había planeado. Les describiré la libertad indescriptible de despertarme cada mañana, sabiendo que cada decisión, cada éxito, cada tropiezo, es completamente mío. Y sobre todo, les diré lo que he aprendido en estos 5 años, que el final de un sueño no es el final de la vida. A veces, es solo el comienzo de una realidad mucho más hermosa de lo que jamás habríamos podido soñar. Todavía hay días en que recuerdo el champán, el silencio, el aguijón de la traición, pero ya no duelen. Me recuerdan lo lejos que he llegado. Escribo, hablo, vivo con una plenitud que ningún anillo podría haberme dado jamás. Hubo un tiempo en que pensé que el amor significaba sacrificio. Ahora sé que el amor verdadero, el amor propio, el amor hacia los demás, comienza conmigo. Mi historia no trataba sobre desamor, trataba sobre despertar. Y en lo que a mí respecta, fue el final más feliz que jamás podría haber imaginado. Esta tarde, antes de terminar de hacer la maleta para Sevilla, saqué de mi joyero el anillo de compromiso que Carlos me dio hace tanto tiempo. Lo guardé, no por sentimentalismo, sino como recordatorio. Lo miré brillar bajo la luz del atardecer valenciano, recordando cómo una vez creí que ese pequeño círculo de oro y diamantes representaba mi valor, mi éxito como mujer. Ahora lo veo por lo que realmente es, simplemente un anillo. Bonito, sí, valioso quizás, pero incapaz de conferir felicidad, dignidad o propósito. Esas cosas deben venir desde dentro. Lo volví a guardar, cerré la maleta y me preparé para partir hacia Sevilla. Mañana, frente a cientos de mujeres, contaré nuevamente mi historia, no como una tragedia, sino como lo que realmente es, una historia de renacimiento, porque eso es lo que sucedió aquella noche, hace 5 años, cuando el champán empapó mi vestido y las risas crueles llenaron mis oídos. No fue el final de mi vida, como temí en un instante de pánico. Fue el principio de una vida mucho más auténtica y plena. A veces pienso en aquella Lucía del vestido arruinado, con maquillaje corrido y orgullo herido. Quiero decirle que todo estará bien. Más que bien, en realidad. Que aquello que parece un desastre es en realidad una liberación. Que aquellos que la lastiman le están haciendo, sin saberlo, el mayor favor. Pero no hace falta que se lo diga. Ella ya lo sabe. En ese mismo instante en que dijo, «Estás despedido», ya lo sabía. Tal vez siempre lo supo, esperando solo el momento exacto para reconocerlo. Y ahora, 5 años después, mientras cierro la puerta de mi apartamento y me dirijo hacia una nueva aventura, llevo conmigo esa certeza, que el mejor día de mi vida no fue el día de mi boda fallida, ni el día que publiqué mi libro, ni siquiera el día que me nombraron socia del bufete. El mejor día de mi vida es hoy, y mañana, y cada día en que elijo ser fiel a mí misma, en que me levanto y decido, una vez más, ser la protagonista de mi propia historia.